get a shiver in the dark. It's raining in the park, but meantime. Esta es la clase de geometría algebraica, esquemas y curvas aritméticas. Esta es la clase número 8 y este es el inicio de la clase. Estamos viendo el producto tensorial y con lo que quiero empezar la clase de hoy es ni más ni menos que con el producto tensorial de álgebras. Entonces vamos a considerar el siguiente caso, sea una álgebra, perdón, sea un anillo conmutativo con 1, como siempre hemos considerado en este curso, siempre vamos a tomar anillos conmutativos con 1, a menos de que se diga lo contrario. Y entonces vamos a definir lo que es una A-álgebra. Entonces una A-álgebra va a ser un anillo conmutativo con 1. Otro, junto con un homomorfismo de anillos phi de A a B. Y aquí los homomorfismos de anillos, como estamos en la categoría de anillos conmutativos con 1, entonces los homomorfismos de anillos son los que me mandan el 1 al 1, necesariamente. ¿Ok? Entonces phi es un homomorfismo de anillos del 1 al 1. Y eso es simplemente lo que nosotros vamos a entender por una A-álgebra. Es un homomorfismo de anillos phi de AB. Una A-álgebra B se puede entender como el anillo B junto con el homomorfismo de anillos phi de AB o simplemente como el homomorfismo phi de AB. Y nos conviene entenderlo así. Recalco que estamos pensando que estamos en la categoría de anillos conmutativos con 1. Y entonces este homomorfismo phi también lo llamamos el homomorfismo estructural porque es el homomorfismo que me da la estructura de A-álgebra en B. Entonces, como tenemos que B con la suma es un grupo abeliano, tenemos que gracias a este homomorfismo podemos dotar a B de una estructura de A módulo vía phi. ¿Cómo le hacemos? Pues simplemente definimos el producto de un elemento A en A por un elemento B en B como phi de A por B. Notemos que phi de A es un elemento Y en B y entonces el producto de phi de A con B, por supuesto, es un producto en B y entonces está bien definido. Entonces se tiene así que este producto es compatible con las operaciones de anillo del anillo B, es decir, se distribuye con la suma y además se asocia correctamente con el producto. Y me falta escribir aquí otras cosas, por ejemplo, que A más A' se distribuye también correctamente, etc. Es un mapeo A lineal, es una acción que además se distribuye bien con el producto. Es posiblemente la definición clásica que ustedes conocen de una álgebra B, pero esa álgebra B digamos que determinada por este morfismo phi que yo le estoy definiendo. En geometría algebraica, en geometría nos conviene pensar a las álgebras B justamente como estos homomorfismos phi de AB y bueno, esto está de acuerdo con la definición que ustedes saben de álgebras, pues porque es un anillo junto con una acción de A que convierte en B en un módulo, entonces es equivalente. Ahora sean B y C dos álgebras. Entonces, el A módulo B tensor C, que en principio, como son álgebras, entonces también son A módulos, entonces puedo considerar el A módulo, que es el producto tensorial. Este módulo puede ser dotado de una estructura de álgebra. ¿Y cómo le hacemos para dotar de una estructura de álgebra? Bueno, tenemos que utilizar posiblemente las propiedades universales, pero lo que les quiero decir es que la estructura de álgebra que va a tener el producto tensorial B con C queda determinado o es tal que si yo me tomo dos elementos generadores, o sea B tensor C y B' tensor C', entonces el producto va a resultar ser el que me da B por B' tensor C por C'. Entonces aquí recalcar nuevamente que yo no estoy definiendo el producto como esta operación, porque entonces, y extenderlo luego linealmente, porque estos son simplemente algunos representantes. Recordemos que la representación de los elementos en el producto tensorial no es única, que estos sí son generadores, pero pueden ser escritos de muchas otras formas. Y entonces, si yo quisiera definir el producto tensorial de esta manera, tendría que demostrar que está bien definida. Y entonces, digamos, la manera de demostrar que está bien definida es a través de la propiedad universal del producto tensorial o bien a partir de la construcción de una forma bilineal que luego pase directamente, no una aplicación bilineal que pase directamente al producto tensorial, tal como vamos a hacer a continuación. Va a estar determinado el producto de álgebras por esta propiedad, pero no definido por esta propiedad. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos de la siguiente manera. Entonces vamos a considerar la aplicación multilineal ahora que va de B cruz C cruz B cruz C a B. Esta la vamos a llamar G a esta forma multilineal. Y esta forma multilineal, ¿quién es? Pues es la forma multilineal que es A multilineal
que queda determinada por esta relación, justamente la relación que yo les había dicho. O sea, si me tomo un cuarteto B, C, B', C', pues lo mando B por B' tensor, C por C'. Y esto todo hasta ahorita como grupos abelianos. Y por la propiedad universal del producto tensorial de estos cuatro elementos, recuerden que vimos que yo tenía propiedades universales para estos números, lo mencionamos, ¿no? Si yo me tomo cualquier número finito de módulos, entonces de A módulos puedo definir el producto tensorial de este número finito de A módulos, pues por la propiedad universal junto con una forma multilineal. Entonces, por la propiedad universal que tiene este producto, entonces tenemos que esta forma multilineal se factoriza a través de un homomorfismo alineal que le vamos a llamar G tilde. Este considerado ya como un A módulo, entonces G. Bueno, y esta G tilde, o sea, tenemos una única G tilde de tal manera que G tilde del producto tensorial de B tensor C, tensor B', tensor C' es igual a B por B', tensor C por C'. Y queda determinada por esta propiedad, ¿verdad? No es que esté definida por esta propiedad, pero sí queda determinada por esta propiedad. Ok. Ahora definimos lo que es el producto de la siguiente manera. El producto es una aplicación bilineal de B tensor C cruz B tensor C a B tensor C. Es lo que yo quiero, un producto que además es asociativo, etcétera, etcétera, que es alineal y que es asociativo y que se distribuye bien con la acción de A. Pero para eso entonces lo voy a utilizar el G tilde que acabo de definir. Entonces yo considero la aplicación universal de B tensor C cruz B tensor C, de B tensor C cruz B tensor C al producto tensorial B tensor C con B tensor C con B tensor C, o sea, esta que está aquí. Pero voy a aprovecharme de que esta cosa que está aquí es isomorfo al producto tensorial de estos mismos módulos o álgebras, pero sin el módulos, ¿verdad? Pero sin los paréntesis. Es uno de los isomorfismos canónicos que ya habíamos visto. Y entonces el G tilde pues es este objeto que está aquí hacia arriba, ¿verdad? Es este que está aquí, que es el que acabo de definir. Entonces la composición, fíjense cómo la composición de aquí para acá abajo entonces tiene que ser bilineal, porque este es bilineal y este es alineal, entonces la composición es abilineal. Entonces ese es el producto. Entonces definimos el producto simplemente como la composición que está aquí. Es esta que está teniendo. Ok. Entonces este producto, ¿verdad? Pues en efecto queda determinado por ni más ni menos la propiedad que está aquí. Es decir, escribo B tensor C por B' tensor C', pero ¿quién es el producto? Pues el producto es ni más ni menos esta G, ¿no? El producto es esta G. Entonces digamos, este producto es G aplicado a estas dos cositas y por lo que acabamos de hacer, pues me da exactamente B por B', tensor C por C', que era lo que quería, ¿no? Y está bien definido ahora, justamente porque lo hice a través de las formas multilineales y entonces todo aplica. Bien, ahora lo que sigue. Entonces, quiero que recordemos que un homomorfismo de álgebras, pues es si yo considero las álgebras como estas flechas o como estos homomorfismos de anillos, entonces un homomorfismo va a ser una flecha f de este objeto a este objeto, que es un homomorfismo de anillos, en realidad f de B a C, o lo puedo pensar como el homomorfismo de anillos de B a C, de tal manera que hace que conmute con los homomorfismos estructurales. Es decir, yo primero tengo B y C como álgebras, eso quiere decir que tengo este diagramita, ¿verdad? B y C son álgebras, y un homomorfismo de álgebras es simplemente el homomorfismo F de B a C, un homomorfismo de anillos que hace que todo este triángulo que está aquí es conmutativo. Entonces, análogamente, yo lo podría haber definido como un homomorfismo lineal entre los A módulos B y C, respectivamente, que sea alineal y de tal manera que además respete la estructura de anillo. O sea, entonces es típico, ¿no? Es la definición típica de una álgebra, al menos para anillos conmutativos. Entonces, lo que quiero ver es que además, una vez que yo doté a B tensor C con una estructura de álgebra, existen homomorfismos de álgebras, digamos, canónicos que me hacen al producto tensorial también una B álgebra. Además de ser una álgebra, me hacen una B álgebra compatible, es decir, yo voy a tener el homomorfismo de A a B al producto tensorial. Y análogamente para C,
que están definidos o quedan determinados, quedan definidos por esta propiedad. O sea, B lo mando a B tensor 1 y C lo mando a 1 tensor C. Entonces los llamamos P1 y P2 por la proyección 1 y la proyección 2. Porque resultan ser la antiproyección 1 y la antiproyección 2 cuando lo veo en términos geométricos. Más adelante vamos a regresar a eso. Entonces, lo que les quiero definir ahora lo que es el producto tensorial, o sea, hasta ahorita lo que acabo de hacer es construir a partir del producto tensorial de módulos, a ese producto tensorial de módulos entre B y C, le di una estructura de álgebra, pero pues una estructura de álgebra medio arbitraria en principio, ¿no? Les dije que era canónico, sí iba a ser canónico, pero ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ya que le di yo una estructura de álgebra, me gustaría ver que ese es el producto tensorial realmente de álgebras. Estoy cambiando a la categoría de álgebras. Entonces, ¿qué cosa es el producto tensorial en la categoría de álgebras? Yo ya lo tengo en la categoría de módulos, pero ¿qué cosa es el producto tensorial en la categoría de álgebras? Entonces, ¿qué es el producto tensorial? Pues va a ser un objeto junto con una propiedad universal. ¿Y cuál es la propiedad universal y cuál es el objeto? Pues es lo que vamos a definir a continuación. Entonces, vamos a considerar la categoría de álgebras. Y ustedes tienen que verificar que esta es en efecto una categoría con los objetos, las álgebras y los homomorfismos, pues estos triángulos conmutativos que les dije acá, ¿no? O sea, con esta definición de morfismo. Tienen que ver que cumple todas las propiedades de categoría, en efecto es una categoría. Y entonces vamos a considerar dos álgebras B y C, dos objetos en esta categoría. Y entonces el producto tensorial de B y C, por definición, va a ser una álgebra D junto. No es nada más del álgebra D, sino es el álgebra D junto con homomorfismos de álgebras de B a D y de C a D, de tal manera que se cumple la siguiente propiedad universal. Entonces, primero que yo tenga estos homomorfismos de B a D y de C a D como álgebras, quiere decir que bueno, yo tengo mis morfismos estructurales y que la D, que es una álgebra, se puede encajar en un diagrama conmutativo como este, ¿verdad? Entonces yo tengo mi diagrama conmutativo y eso quiere decir que la estructura de álgebra de D se puede dar por la composición, ya sea de irme por arriba o de irme por abajo, ¿verdad? De esta composición. ¿Sí? Entonces, es lo primero. Entonces, lo primero que estoy diciendo en términos de diagramas es que el producto tensorial va a ser una álgebra junto con este par de morfismos de álgebras de B a D y de C a D, de tal manera que encaja en este triángulo conmutativo, que hace de este un cuadrado conmutativo. Perdón. No es un triángulo, es un cuadrado conmutativo. ¿Ok? Entonces, la propiedad universal es que si yo tengo otro objeto junto con morfismos πB y πC, de tal manera que también encajan en un cuadrado conmutativo como el anterior, entonces H es una álgebra junto con homomorfismos πB de B a C, de B a H y πC de C a H, de tal manera que también encajan en un cuadrado conmutativo con el anterior, entonces se va a tener que factorizar a través del D. Entonces, concretamente, lo que yo voy a pedir es que el siguiente diagrama sea conmutativo. Entonces, rápidamente recordemos que yo tengo este diagramita estructural, entonces yo tengo el H que encaja, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, ese H junto con sus morfismos encaja en un diagrama conmutativo como este, pero no me olvido yo de la definición del producto tensorial. Yo tengo que el producto tensorial pues va a encajar también este diagrama conmutativo. Entonces yo meto el D en este diagrama conmutativo que está aquí, y entonces yo quiero que este D sea mínimo como con esta propiedad. Eso quiere decir que existe un único homomorfismo pi de D a H, es un homomorfismo de A álgebras, de tal manera que el siguiente diagrama conmuta. Es decir, que cuando yo le pongo a pi, todo este diagrama que está aquí conmutativo, que es lo mismo que decir que los triángulos en verde, ¿verdad? Los triángulos que tienen dos lados verdes son conmutativos, ¿verdad? Porque si estos triángulos eran conmutativos, ya lo único que me faltaba para que todo el diagrama sea conmutativo en realidad. Entonces, esa es la propiedad universal del producto tensorial. Repito, es un objeto D junto con morfismos de B a D y de C a D que encajan en un diagrama conmutativo como este. De tal manera que si yo tengo otro objeto que también encaja en un diagrama conmutativo como este, se factoriza a través de D con un único pi de D a H que hace que todo esto conmute. ¿Ok? Entonces, que conmute quiere decir, pues lo que tiene que decir, que el pi de B es igual a pi compuesto con P1 y que el pi C es igual a pi con P2, compuesto con P2.
Entonces, la proposición es que en la categoría de A álgebras el producto tensorial existe y es único, y como lo estoy definiendo a partir de una propiedad universal, de hecho es único salvo un único isomorfismo, es decir, puede haber dos, ¿verdad? Pero si hay dos, estos cuates son isomorfos y además con un isomorfismo único. Entonces la demostración es como nos lo esperábamos. Vamos a tomar B y C dos álgebras. Y entonces vamos a considerar el producto tensorial de estas dos álgebras junto, digo, de estos dos álgebras, pero como a módulos, con la estructura de álgebra con la que lo doté, ¿no? Entonces, con la estructura de álgebra con la que le dimos anteriormente. Pero recuerden que yo quiero proponer a este objeto como el producto tensorial de álgebras. Pero el producto tensorial de álgebras no es nada más el objeto, tengo que decir quiénes son los morfismos, pero justamente es lo que hice hace rato, dije quiénes son los morfismos. El morfismo P1 de B a B tensor C y de C a B tensor C, dado por B lo manda B tensor 1 y C lo manda 1 tensor C. Estos son homomorfismos de A álgebras, como vimos anteriormente, y yo digo que este objeto ahora sí, junto con estos homomorfismos, es un producto tensorial, es decir, que satisface la propiedad universal del producto tensorial con el que definía el producto tensorial de álgebras. Y entonces lo podemos corroborar directamente. Porque bueno, lo primero que tenemos que ver es que en efecto este producto tensorial encaja en un cuadrado conmutativo como este, pues, lo cual es inmediato, ¿verdad? Porque por las definiciones que encaja en este cuadrado conmutativo. Y ahora pues hay que ver que satisface la propiedad universal. Es decir, que si yo me tomo otro objeto H de tal manera que tiene sus homomorfismos pi b y pi c, entonces lo que quiero ver es que encaja en este diagrama conmutativo. Entonces yo tomo el diagrama conmutativo en azul, H es la propiedad, y entonces quiero ver que existe un único morfismo del producto tensorial de B con C a H que hace todo conmutar. ¿Ok? Entonces vamos a definir a pi como el producto de pi b y por pi c. Aquí estoy aprovechándome de que H es un anillo. Entonces puedo tomarme pi b y pi c. Bueno, lo que está pasando con pi b y pi c es que claramente es bilineal, digamos, el producto cruz de C con B a H es bilineal. Entonces, como es bilineal, se factoriza a través del producto tensorial por la propiedad universal del producto tensorial de módulos, se factoriza. Entonces, el homomorfismo inducido por este producto, digamos, este producto que está aquí es el que yo llamo pi, ¿verdad? Esto es un poco abuso de notación si quieren, pero el pi es el que me hace conmutar del producto cruz de C a B a H, ¿sí? Entonces se factoriza a través de un homomorfismo lineal de B tensor C a H, ¿no? Que es el pi que está aquí. Bueno, este queda caracterizado por la propiedad de que pi de B tensor C es pi B de B por pi C de C. Claramente, ¿no? Entonces, esa es la propiedad que lo caracteriza. No lo define así, pero sí lo caracteriza. ¿De acuerdo? Ya lo hemos dicho varias veces. Entonces es inmediato ver que además este pi así definido se porta bien con los productos. Es decir, que me tomo el producto de B tensor C con B' tensor C', que es este producto que está aquí, y desarrollo todo, pues veo que en efecto es el producto que estoy viendo, o sea, es el producto de las imágenes, ¿no? Corresponde. Es decir, el pi abre productos. Entonces quiere decir que el pi, además de ser un homomorfismo alineal, me respeta la estructura de anillo, es decir, es un homomorfismo de A álgebras. Bien. Entonces, ahora lo que tenemos que ver es que esos triángulos que están ahí en efecto conmutan, pero pues eso no es nada difícil de ver, es simplemente escribir las definiciones. Pi compuesto con P1 en B es pi de B tensor 1, que es igual a pi B de B por pi B de C, pi C de 1, perdón. Pero pi C de 1 es 1, porque recuerden que estamos en la categoría de álgebras, que son anillos conmutativos con 1, y en particular los homomorfismos mandan el 1 al 1. Y entonces, sustituyendo, obtengo que esto es exactamente pi b de c, es decir, el triángulo de arriba es conmutativo y ustedes pueden inmediatamente ver que es completamente análogo para el triángulo de abajo. Entonces el triángulo de abajo también es conmutativo y pues con eso básicamente hemos terminado la demostración. Hay que simplemente notar que en efecto el pi pues queda únicamente determinado por lo que le hace a los B tensor C y pues la determinación queda dada por justamente los pi b's y pi c's con los que viene dotado H, ¿de acuerdo? H viene dotado con estos homomorfismos, entonces queda determinado por eso. Entonces únicamente determinado
siempre que yo tenga un H con estas propiedades, con su pi b y su pi c, te voy a decir quién es pi, que es el único, de hecho únicamente determinado y que hace que conmute este diagrama. ¿Ok? Entonces, sí es en efecto un producto tensorial y como satisface la propiedad universal, entonces además es único, salvo único isomorfismo. Ustedes tienen que demostrar esa unicidad, pero ya lo hicimos una vez, ¿verdad? Es una propiedad universal. Siempre las propiedades, los objetos que se definen o que cumplen una propiedad universal son únicos, salvo único isomorfismo. Ok, eso es lo que escribí aquí. Entonces ahora vamos a ver unos ejemplos. Vamos a considerar una álgebra y vamos a considerar el álgebra de polinomios. Y entonces el producto tensorial del álgebra de polinomios con coeficientes en A, si le hago el producto tensorial con B, me queda ni más ni menos el álgebra de polinomios con coeficientes en B. Ustedes pueden ver que este objeto en efecto satisface la propiedad universal del producto tensorial como A álgebras, ¿no? Como álgebra, el producto universal con el que definí este producto tensorial de álgebra. Entonces tengo esa situación. O el otro ejemplo es que si me tomo el producto tensorial de dos álgebras de polinomios, ¿verdad? Entonces pues me queda el álgebra de polinomios, son álgebras de polinomios en distintas variables, entonces me queda el álgebra de polinomios en todas las variables, en la unión de las variables. Y hay que ver nuevamente que este satisface la propiedad universal, que es un ejercicio fácil, pero lo tienen que hacer. Entonces, por ejemplo, lo que tendrían que hacer para el caso 1 pues, es considerar este diagrama, ¿verdad? Ver que esta álgebra de polinomios en efecto encaja en este diagrama y que cumple la propiedad universal. Es decir, que si yo me tomo otra álgebra C junto con homomorfismos de aquí para acá y de aquí para acá, que sean alineales, entonces se factoriza a través de este objeto de manera única, lo cual demostraría que en efecto este B es el producto tensorial de este con este, ¿no? Por definición. Muy bien. Ahora lo que sigue es estudiar la planaridad. El producto tensorial, así como lo definí en el inicio de la clase, junto con estos morfismos, por supuesto encaja en un cuadrado conmutativo como este. ¿Sí? Fíjate, es lo que se dice que el producto tensorial es un cocono de dos objetos. Forman un cocono de dos objetos. Aquí está con P1 y con P2, forma un cocono. ¿Sí? Y entonces el producto tensorial es un objeto inicial en la categoría de coconos de dos objetos. Eso si ya leyeron el Rabi Bakil, entonces todo eso les va a decir, pues sí, y queda bien bonito definido, así van a ver. El producto tensorial es como ese. Pero bueno, no importa, hasta ahorita lo estamos viendo, así como lo estamos viendo, pues es un objeto junto con su par de morfismos que encaja en este cuadrado conmutativo. ¿Verdad? Y entonces yo quiero ver que si me tomo cualquier otro, pues se va a poder factorizar, es decir, que cumple la propiedad universal del D que yo puse aquí, que era el producto tensorial. ¿No? Eso quisiera decir que este cuate es en efecto un producto tensorial. Entonces, pues, lo único que tenemos que hacer para ver que en efecto encaja, ¿verdad? ¿Sí? En que en efecto cumple la propiedad universal, pues es tomarme otro. Entonces, sea H junto con sus dos homomorfismos alineales, otra álgebra con las propiedades que queremos y tal que también tengo un diagrama conmutativo como el que está ahí, pero ahora con H, ¿verdad? Entonces, tal que me voy a ir a lo siguiente, lo escribo rápidamente. Entonces, ya tengo mi H, y entonces ahora lo voy a escribir el mismo diagrama, ¿no? Entonces, el diagrama que tiene las flechas aquí como azules, pues es el cuadrado, ¿verdad? Digamos, yo puedo hacer por lo pronto caso omiso a esto que estoy poniendo aquí. Es el cuadrado que está aquí. Y entonces un cuadrado, esa es mi hipótesis. El H con esos pi b y pi c entra en un cuadrado que hace conmutativo. O sea, nuevamente, eso quiere decir que H es una módulo, que la estructura de A módulo de H se puede hacer a través de esta composición o de esta composición, y que estos pi b y pi c son homomorfismos de A álgebras. ¿De acuerdo? Son homomorfismos de A álgebra. Y H es una A álgebra más que una módulo. Es una A álgebra. Eso quiere decir que este cuadrado que está ahí conmute. Pero bueno, yo tengo este cuadrado y entonces yo quiero, la propiedad universal me diría que existe un único elemento del producto tensorial H que hace que todos los triángulos que están aquí conmuten, ¿verdad? Eso es lo que me dice. Entonces, lo único que tengo que decirles es, bueno, ¿quién es pi? O quién será el morfismo que va al producto tensorial ahora. Entonces, yo tengo este cuadrado conmutativo en azul o con flechas azules y lo que quiero construir es el único pi que vaya. Entonces, vamos a construir pi y ver que ese pi queda únicamente determinado por pi b y por pi c, por lo tanto, pues tendría que ser único, digamos, con esa propiedad de que factoriza. Entonces, ¿quién es pi? Bueno, pues es muy fácil decir, pues pi lo va a definir como pi b punto pi c, o sea, el producto de pi b y de pi c. O sea, pi b ya es un morfismo de b a h, pi c es un morfismo de c a h, ¿sí? Es un morfismo de b a h, es un morfismo de c a h,
Y entonces yo puedo definir ahora el producto. ¿Se acuerdan que lo hicimos alguien? Es como el morfismo del producto. Que ¿de dónde va? Pues va del producto tensorial H. ¿Y cómo está definido? Pues justamente por el producto. O sea, digamos, está bien definido y en términos de los generadores, o sea, pi de B tensor C, pues tendría que ser ni más ni menos que pi B de B por pi C de C, donde este producto que está aquí es el producto de la estructura de anillo que tiene H, ¿no? Es como el producto de la estructura que tiene H. ¿Sí lo ven? Sí, entonces, este es otra, o sea, yo les había dicho, hay que tener cuidado cuando uno define homomorfismos del producto tensorial, porque hay que ver que están bien definidos, ¿de acuerdo? Siempre. Entonces, normalmente para eso uno utiliza la propiedad universal del producto tensorial y ve que está bien definido, o una construcción que ya hayamos hecho y que sepamos que está bien definida. En este caso estoy optando por esa opción. Tengo morfismos alineales pi B y pi C, y entonces el producto ya sé que lo puedo definir, digamos, el producto a B, el producto H, perdón. Y esta cosa es alineal. Si ustedes no están convencidos de que esto lo puedo hacer y que queda determinado por este producto tensorial, entonces a lo mejor vale la pena que lo construyan a partir de la propiedad universal del producto tensorial, es decir, construir la forma bilineal. Pero yo digo, esta cosa, imagínense que lo hacen no del producto cruz, sino de B cruz C, del producto cartesiano de B con C. Esta cosa que está aquí es la forma bilineal, ¿verdad? Es la forma bilineal que justamente me va a definir el producto. ¿Sí lo ven, no? O sea, pi de B por pi de C es bilineal cuando lo considero como un morfismo de B cruz C a H. Sería bilineal y por lo tanto se factoriza a través de una cosa que va al producto tensorial. O sea, ese sería hacerlo con la propiedad universal. Pero eso ya lo hicimos alguna vez, entonces justamente llamo pi a ese producto y ese pi por la propiedad universal y porque está bien definido, queda caracterizado por esta propiedad que pi de B tensor C es justamente pi B de B por pi C de C. Queda caracterizado por esta propiedad. ¿Sí? Y esta cosa claramente es alineal. O sea, es alineal. Y además, lo que nos faltaría ver es que pi además es de anillos, o sea, que respeta bien los productos, ¿verdad? O sea, que se comporta bien con los productos. Pero recordemos que tanto pi B como pi C, de hecho, no son solamente alineales, y son homomorfismos de álgebras. O sea, también respetan el producto adecuadamente. Y entonces, gracias a eso, pues yo puedo verificar que al menos en los generadores, trivialmente se cumple lo que se tiene que cumplir, porque tanto pi B como pi C son homomorfismos de álgebras, entonces me separan productos. Por supuesto, sumas lo hacen porque ya sabemos que son lineales. Y eso me da lo que teníamos que ahí hice todo el calculito, por si lo quieren revisar con calma, pero justamente es lo que... Ay, otra vez me pasó esto. ¿Ok? Entonces aquí, este es el producto nuevamente en H, pero se cumple. Entonces nuevamente, si se cumple para los generadores y está bien definido, entonces se cumple para todos lados. ¿No? Pero es muy importante que yo tenga antes esa propiedad que esté bien definida. ¿Okay? Entonces queda determinado, se fijan, el producto tensorial queda determinado por esta digo, el elemento pi queda determinado por este producto de pi B y pi C, que es lo que yo necesito además para que estas cosas conmuten, como vamos a ver a continuación. Si hago pi compuesto con la proyección 1 con el P1, pues me queda que esto es igual a pi de B tensor 1, porque así es la proyección 1, pero pi de B tensor 1 es pi de B por pi C de 1, y aquí nuevamente la importancia de que estemos en la categoría de álgebras con 1, y en la categoría de álgebras con 1, el 1 siempre va el 1 bajo los homomorfismos. ¿Sí? Y entonces ahora sí, aquí me queda que es por el 1, y ahora esto me queda que es exactamente pi B. ¿No? Entonces aquí hago ese hincapié, estamos en la categoría de álgebras conmutativas con 1, en donde los homomorfismos de álgebras son los que mandan el 1 al 1. Y análogamente para la segunda proyección, ¿no? Pi compuesto con la segunda proyección, me queda pi B de C. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Y entonces este pi está únicamente determinado justamente por la propiedad que queremos, ¿verdad? O sea que básicamente que pi es pi de B por pi de C, ¿no? O sea, esa cosa que está ahí. Y entonces lo que estamos viendo es que en efecto este producto tensorial junto con el P1 y el P2, este producto tensorial de A módulos junto con el P1 y P2 en realidad es el producto tensorial de A álgebras de acuerdo a la definición que yo les di, es decir, como el elemento que satisface la propiedad universal. Es decir, al menos lo que hice fue demostrarles que existe y es ese objeto que está ahí. Este es uno de ellos. Y por su tarea, por lo que tienen que hacer, entonces ustedes habrán de ver que este objeto es único, bajo único isomorfismo. ¿Sí? Ese pi que yo acabo de construir es único
con la propiedad que me hace que conmuten esos diagramas, ¿verdad? Y que sea de álgebras y que sea... Entonces, repito, si yo me olvido rápidamente, si yo me olvido de esta parte del diagrama y simplemente les digo pi1, pi2 son homomorfismos de álgebras, entonces lo que tengo aquí es una cosa que se llama un cocono. Y H, nuevamente me olvido de estos morfismos, o sea, me olvido de la parte triangular del triángulo, entonces H es otro cocono. Y entonces yo puedo definir morfismos entre coconos como homomorfismos que hacen que estos triángulos conmuten. Y entonces ahí yo le estoy diciendo, el producto tensorial, para cualquier otro cocono, existe un morfismo único que sale de aquí para acá. En otras palabras, le estoy diciendo que el producto tensorial es el cocono inicial en la categoría de coconos. ¿Sí? Es el cocono inicial en la categoría de coconos. También hay una interpretación de esto como bueno, todo el mundo sabe que lo que le estoy definiendo aquí es un push-out, ¿no? Una suma amalgamada en una cierta categoría, ¿no? Es un push-out. Una cierta categoría también, ¿verdad? Se puede definir como el push-out. ¿Sí? ¿Ya saben de lo que estoy hablando, gente? Cuando les empiezo a hablar de push-outs, iconos y coconos, ¿o no? Me gustaría escucharlos. Lo de los conos no, pero el push-out y eso sí. Ok. Lo de los conos, entonces sí les recomiendo revisar el capítulo 1 del libro de Ravi Vakil que se llama The Rising Sea. Son unas notas del curso de geometría algebraica de Ravi Vakil que se llaman The Rising Sea, donde hace toda una revisión de categorías en el capítulo 1 con lo que se necesita para un curso de teoría de esquemas, ¿no? Es lo que se necesita para eso. Entonces eso lo pueden, si ya han tenido contacto con categorías, no les va a costar trabajo, entonces lo pueden leer antes de dormir, ¿no? En lo que se van a la cama. Entonces ya lo ven y, sí, está padre. Ok. ¿Sí? Bien. Es el lenguaje, sobre todo el lenguaje, y es un lenguaje muy útil y muy cómodo, ¿no? Que hay que acostumbrarse y las cosas quedan muy bonitas planteadas de repente cuando uno empieza a hablar en ese lenguaje. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí con el producto tensorial de álgebras? ¿No? Entonces es de imaginarse que se cumplen un montón de propiedades análogas a las que se cumplen con módulos, pero ahora cambiando los módulos por álgebras. En particular, todas las cosas de asociatividad y todas esas cosas siguen cumpliendo, porque en particular es un producto tensorial de módulos, ¿verdad? Entonces las asociatividades y todas las propiedades siguen cumpliendo. Ya no voy a escribir todo eso es curso de álgebra, pero ya se lo pueden imaginar que en efecto se cumple. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Vamos a tomarnos B una álgebra cualquiera. Y entonces la pregunta que yo les hago es, ¿quién será el producto tensorial de A álgebras? De B tensor, el anillo de polinomios con coeficientes en A, digamos, en N variables. ¿Quién será este producto tensorial? ¿Quién dice yo? ¿Sería extender los coeficientes a B? O sea, el anillo de polinomios, pero con coeficientes en B. Edgar, ¿sabes? Acuérdense, Edgar, no tienes tu cámara, no te vemos. Pero no te oí muy bien, pero dijiste que era ¿quién? ¿Otra vez puedes decir? El anillo, pero con coeficientes en B. Exacto, es el anillo de polinomios, pero ahora con coeficientes en B. En B, eso es. Era algo más o menos de esperarse, ¿verdad? Es como que justamente esa es una de las grandes virtudes del producto tensorial, me permite cambiar o extender escalares. Cuando uno habla de extender, este es el ejemplo cero de extensión de escalares, justamente, ¿no? Tengo una álgebra con coeficientes en, tengo una B álgebra y tengo la anillo de polinomios con coeficientes en A, pero me gustaría verlos como coeficientes en B, pues eso es eso, ¿no? O sea, lo meto ahí, o sea, es la extensión de escalares. Trivialmente, ¿verdad? Tengo el anillo de polinomios con coeficientes en los racionales, puedo hacer la extensión de escalares con los complejos y ahora tengo el anillo de polinomios con coeficientes complejos. No hay más, o sea, eso es lo que... para demostrar esto, pueden hacer la propiedad universal. O sea, pueden ver que este objeto, que este cuate satisface la propiedad universal que debe satisfacer esta álgebra. Y eso bastaría entonces para ver que, fíjense que le estoy poniendo iguales, ¿no? Y ese es en el sentido que ya les había dicho de la igualdad, es decir, esta igualdad realmente lo que quiere decir es que es un isomorfismo canónico, un isomorfismo funtorial, un isomorfismo natural, en el sentido que les había hablado, porque no son iguales, o sea, iguales no son, pero son iguales en ese sentido, es decir, que es el isomorfismo canónico, ¿de acuerdo? Y es lo que les digo, uno tiende a olvidarse de los isomorfismos canónicos y empezarles a poner iguales, aunque ya les puse por ahí toda una discusión de estas cosas, ¿no? De lo que es igualdad y que en ciertos casos hay que tener cuidado y eso, ¿no? Pero digamos, en general, en la gran mayoría de los casos,
sí es verdad que yo no voy a poder distinguir entre estos dos objetos, ¿verdad? O sea, piensa un ratito, ¿qué es lo que yo necesito para distinguir dos objetos en una categoría? O sea, los objetos en una categoría, la única forma que tengo de distinguirlos es a través de sus morfismos, de sus automorfismos. Por eso son los automorfismos de objetos tan importantes en todas las matemáticas, ¿no? O sea, bueno, cuando yo quiero distinguir los objetos, la única forma que tengo de hacerla realmente es a través de sus homomorfismos, digamos lo que puedo hacer de sus morfismos en la categoría. Y si solamente hay uno único que me da ese isomorfismo, pues entonces casi no los puedo distinguir. O sea, no son igualitos, pero cumplen con todo lo mismo. Entonces, cuando tengo isomorfismos canónicos, pues me da lo mismo. Entonces, ahí está ese ejercicio. Entonces, trivialmente, pues como caso particular, si yo me hago el producto tensorial de dos álgebras, en particular de esta con esta, pues me va a dar el anillo de polinomios, o me va a dar isomorfo al anillo de polinomios con dos variables, ¿no? Con las dos variables aquí, Ok, entonces vamos a pasar a la siguiente parte, que es estudiar planaridad, ¿no? Lo que sean módulos planos. Entonces, vamos a regresar a módulos, pero por cierto también se puede definir con álgebras. Entonces, un módulo M se llama plano, se dice que es plano. Si para cada homomorfismo de anillos inyectivo, digo, cada homomorfismo no de anillos, de módulos de NN' que sea inyectivo, tenemos que cuando hago el respectivo homomorfismo que resulta de aplicar el producto tensorial, también es inyectivo. ¿Les queda claro a ustedes quién es este morfismo? ¿El que va aquí? Vamos a llamarle, si le llamo F, entonces este que está aquí, ¿quién es? La identidad tensor F. Identidad tensor F, exactamente, ¿no? Ese es el homomorfismo canónico, es el homomorfismo que proviene del funtor a hacer producto tensorial con M, ¿de acuerdo? Es la identidad tensor F. Y entonces me está diciendo que este morfismo también es inyectivo. Esa es una condición de... es la definición simple de planaridad. Y entonces una álgebra es plana, así como A módulo es plana, ¿no? Entonces esa es la definición. Es una definición muy sencilla. Entonces, al homomorfismo estructural, en el caso de álgebras, cuando yo tengo el morfismo estructural, recuerden que la álgebra la puedo pensar como el anillo B junto con el anillo estructural, o simplemente como el morfismo, o como el morfismo estructural. Y entonces muchas veces digo que el phi es plano. Siempre que yo tengo un homomorfismo de anillos, cuando digan phi es plano, quiere decir que, si yo tengo un homomorfismo phi de AB, y decirles que phi es plano, es decir que B es una álgebra plana con la estructura de módulo inducida por ese phi, ¿de acuerdo? Entonces, es otra forma de decir que se le llama también al morfismo estructural, se le llama plano. Y eso, repito, en términos geométricos o para estudiar geometría algebraica, cuando veamos esquemas y módulos planos o gavillas, eso es muy importante, ¿no? Lo que es un morfismo plano. De hecho, vamos a hablar de morfismos planos entre esquemas. Y entonces, por eso es importante que nos empecemos a acostumbrar a que estos phi, o sea, el que es plano es phi más que B, ¿no? ¿Sí? O sea, porque B es plano gracias a la estructura de A módulo o al morfismo estructural, a cómo es la multiplicación por A, pero lo que hace la multiplicación por A es el morfismo phi, el morfismo estructural. Entonces, realmente el que tiene el derecho de ser plano es phi, ¿no? Phi es el plano. Entonces, las siguientes observaciones, ¿no? Que son casi inmediatas lo que hemos visto, que si M es plano y yo tengo una sucesión exacta corta de A módulos, entonces cuando yo hago el producto tensorial con M, lo que me queda es nuevamente una sucesión exacta corta. ¿Sí? Y recuerden, la clase pasada, lo que vimos es que el producto tensorial es un funtor que es exacto derecho. O sea, que si yo le tomo una sucesión exacta corta, entonces yo tendría una sucesión exacta, pero por la derecha, es decir, aquí no es exacto. Es decir, no me preserva inyectivos, ¿verdad? No me preserva inyectivos necesariamente. O sea, este morfismo no era inyectivo en general. Lo que me está diciendo esta observación, o esta definición más que observación, es que me preserva inyectivos, y eso en otras palabras quiere decir que si tengo una sucesión exacta corta, entonces con el producto tensorial me queda nuevamente una sucesión exacta corta, ¿de acuerdo? O sea que nuevamente me vuelve a quedar una cosa inyectiva, ¿no? Entonces es otra forma de decir que un módulo sea plano, es que me manda sucesiones exactas cortas en sucesiones exactas cortas, ¿de acuerdo? Entonces es un módulo plano. Ok, y entonces tenemos una proposición que también es inmediato, más o menos inmediata, que todo módulo libre es plano. Y de hecho esto también me hace como
Esta proposición también me gusta porque hace como una estrategia, como la estrategia que se hace normalmente para demostrar que algo es plano. Entonces, primero, todo módulo libre es plano. Esa es la primera observación. Que el producto tensorial de módulos planos es plano. Si me tomo dos módulos planos, entonces el producto tensorial vuelve a ser plano. Ay, se me adelantó, pero no importa. Bueno, si B es una álgebra y M es plano sobre A, entonces el producto tensorial o la extensión de escalares a B es ahora plano sobre B. ¿Sí? Entonces, cuando extiende escalares, extensión de escalares preserva planaridad. Noten que yo no estoy diciendo nada sobre B, o sea, nada más B es una álgebra. ¿Sí? El que era plano era M. Sin embargo, en la parte que sigue, si B es una álgebra plana, y si N es plano, entonces N es A plano. ¿Sí ven? Entonces es como, la parte 3 me habla de la extensión de escalares, y la parte 4 me habla como del transporte de estructuras o de la restricción de escalares que habíamos visto la vez pasada. Entonces la parte 3 me dice, a B no le pido nada, simplemente le pido al módulo que sea plano, entonces cuando extiendo escalares sigue siendo plano. Y la parte 4, sí, para que la restricción o para que el transporte de estructuras de un B módulo, cuando lo veo como A módulo, siga siendo plano, pues necesitaría que la álgebra B sea la que es plana. ¿De acuerdo? Entonces esa es la parte. A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién se echa el primer ejercicio? ¿Quién demuestra que todo módulo libre es plano? A ver, aunque sea las ideas, ¿qué me dicen? ¿Qué hay que hacer? Déjenme agregar otra hoja aquí. Lo pongo aquí. ¿Quién me dice? Yo. Entonces aquí, a ver, ¿quién me dice que es la idea correcta? ¿Se ve el azul? ¿O lo cambio? Sí se ve. Este sí se ve, ¿no? Mejor. ¿Quién me dice qué onda? ¿Cómo? Hay que aprovecharse de las cosas que ya vimos, ¿verdad? Por ejemplo, que el producto tensorial conmuta con sumas directas, de los isomorfismos canónicos que yo tengo con el producto tensorial, y bueno, si son isomorfismos canónicos deben preservar inyectividad, ¿verdad? O sea, si tengo una función inyectiva y me tomo módulos que son isomorfos canónicamente, entonces bajo el isomorfismo la función sigue siendo inyectiva. Entonces hay que aprovechar eso, ¿no? Eso es lo que tenemos que aprovechar. Entonces, si quieren lo pueden hacer primero para módulos libres finitos, si les da, aunque en realidad creo que no importa, eso lo pueden hacer para cualquier módulo libre y ver qué es lo que pasa. O sea, es decir, lo que pueden tomarse es ahora n a n' y inyectivo, ¿verdad? O sea, tómense un morfismo inyectivo y hacer el producto tensorial con el A módulo libre de su preferencia. Es decir, ¿qué pasa si me tomo el A módulo libre? Pues hago 0, vamos a tomarlos AI, ¿no? Será módulo libre con base I, no, AI tensor N, y ahí tensor N'. Y lo que hay que ver es que este morfismo, ¿qué estoy haciendo aquí? Me pasé, ¿verdad? Me pasé de abusado. Aquí va a ser. Entonces lo que hay que ver es que este morfismo inducido es inyectivo, ¿verdad? Y que es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues recordar que este objeto que está aquí, el A, la I es una suma directa de A módulos. Y el producto tensorial conmuta con las sumas directas, ¿verdad? O sea que esto se volvería como la suma directa sobre los I's en I's de A tensor N. ¿Cuántas veces? Pues tantas veces como elementos en I. ¿De acuerdo? Y este isomorfismo además es un isomorfismo canónico. Igualito para acá. Pero ¿quién es este cuate? Pues A tensor N es canónicamente isomorfo a N. Y entonces esto me queda la suma, me quedaría N a la I. ¿Sí? Y entonces aquí me va a quedar N' a la I.
Y el morfismo que me queda de aquí a aquí es el que es de entrada a entrada. ¿Sí se ve? Es el morfismo, o sea, es la suma directa del morfismo que... Es la suma directa de los morfismos, o sea, no sé si le quieren llamar F, es la suma directa de los Fs. Entrada a entrada, justamente. Y ahora, ver que aquí es inyectivo es inmediato. ¿Verdad? Sí, porque es entrada por entrada. Entonces aquí es inyectivo este cuate. Trivialmente aquí es inyectivo, entonces este cuate que está aquí es inyectivo, porque son isomorfismos canónicamente. Y de hecho, más, o sea, ahí viene la importancia de los isomorfismos canónicos. Y nuevamente le repito, que sea isomorfismo canónico no es nada más que sea únicamente determinado por los objetos, sino que es funtorial, o sea, que proviene de una propiedad universal. Y quiere decir que incluso en términos de los morfismos también se respeta, ¿verdad? O sea, que sea funtorial, que sea canónico, que sea funtorial, quiere decir que también en términos, o sea, que este morfismo es el que le correspondía a este, que es el que le correspondía acá, y me puedo ir, ¿no? Me puedo ir de arriba para abajo, o sea, son los que se corresponden. Eso es que sea funtorial. Entonces, que este sea inyectivo, pues automáticamente va a querer decir que todos los demás son inyectivos. No nada más es que queda determinado por los objetos, sino la funtorialidad de estos isomorfismos es importante, y que eso quiere que me respeten los homomorfismos y todo, ¿verdad? Y como es un isomorfismo, voy para arriba y para abajo, de regreso, tanto en los objetos como en los morfismos. ¿Sí? ¿Sí? O sea, tengo un morfismo que me regrese de aquí para acá y tengo eso. Son isomorfismos. Entonces, eso es la funtorialidad, esa es la canonicidad de los isomorfismos. Y por eso era tan importante ver que eran isomorfismos canónicos. Entonces, ahora sí, que sea inyectivo de este lado, pues va a implicar que este que este que está aquí es inyectivo, y entonces eso quiere decir que sea plano. ¿De acuerdo? Entonces, esto no lo necesité ni siquiera hacerlo para el caso finito, sino es un módulo libre cualquiera, ¿no? Y esa es la estrategia para demostrar básicamente los que siguen. A ver cómo le hace, porque el producto tensorial de módulos planos es plano, ese sí está fácil. A ver, ¿quién dice yo? Sí. Entonces, voy a tomar el morfismo inyectivo. Vamos a tomarnos de 0 a n inyectivo. O sea, de hecho, en realidad debería decir aquí exacto, ¿no? Porque ya exacto quiere decir de entrada que esto es inyectivo, ¿no? Entonces me tomo este morfismo exacto. Entonces, no sé, M1 y M2 planos. Y M1 y M2 planos. Entonces, ¿qué pasa? Pues quieres ver que la sucesión exacta de Y entonces, ok, ¿qué hago? M1 tensor M2. Entonces hago el producto tensorial con M1, ¿no? Y entonces me queda M1 tensor N, M1 tensor N', es exacto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este puntor es exacto por la izquierda. De hecho, porque es plano, ¿no? Ah, bueno, sí. O sea, tiene razón que es funtor exacto por... O sea, el que en el funtor producto tensorial es exacto a derecho, no es exacto por la izquierda, y la razón por la que en este caso es exacto por la izquierda es porque es plano, ¿no? Esa es la definición. Entonces, Sí, esta cosa es... Siempre se me voltean esas dos, pero sí. Ok, entonces, este es porque es plano. Y luego, entonces... Pues Luego vuelves el producto tensorial con M2. Con M2, y entonces me quedaría 0. M2, nada más que hay que tener cuidado, porque ahora es el producto tensorial con M1 tensor N, y aquí me queda M2 tensor M1 tensor N', y este ya sé que es inyectivo también, no es exacto, por lo mismo, ¿no? Pues M2 es plano. ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora? Hay caso de producto tensorial. Yo que quería demostrar que M1 tensor M2 era plano, ¿no? Pero es asociativo al producto tensorial. Entonces, utilizo la propiedad asociativa, pero además utilizo que es un isomorfismo canónico. No nada más que es, o sea, y que la asociatividad son isomorfos canónicamente, y nuevamente eso quiere decir que incluso los morfismos se respetan entre ellos, ¿verdad? Eso es algo muy importante, porque si no, no tendría. Entonces, eso quiere decir que M2 tensor M1 asociando, ¿verdad? Tensor N con M2 tensor M1 tensor N'. Y esto porque este es un isomorfismo canónico, ¿no? Y este porque es un isomorfismo canónico igual, ¿no? Incluso a nivel de los morfismos, lo repito, por eso es tan importante que sean isomorfismos canónicos. Entonces este también es inyectivo.
porque son isomorfismos canónicos, ¿no? Entonces los morfismos se corresponden con los morfismos de arriba bajo el isomorfismo canónico que estoy teniendo. O sea, y repito, a los que no estuvieron, isomorfismo canónico para nosotros es básicamente un isomorfismo funtorial, ¿verdad? Es un isomorfismo funtorial que respeta las estructuras. Entonces, como este cuate también es inyectivo, entonces este morfismo es inyectivo, lo voy a poner. Este es inyectivo, entonces este es inyectivo por este isomorfismo canónico, también es inyectivo, y entonces, como era para cualquier n', entonces eso quiere decir que este cuate era plano, que era el que yo necesitaba, ¿no? Entonces, ya concluyo, ¿no? Ok. Por lo tanto, M2 tensor M1, claro. Entonces, básicamente, ¿no? como digo, no era nada, bueno, es simplemente aplicar las definiciones, ¿no? Entonces, el 3, que si B es una álgebra plana sobre A, entonces el producto tensorial es plano sobre B. También, ¿no? ¿Ya se lo imaginan? ¿No? Se lo imaginan que no va, que es lo mismo, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tomarse la sucesión esa exacta corta, pero ahora M plano sobre A, ¿verdad? Y entonces hago el producto tensorial con B, y ahora lo que hay que ver es que ese cuate es plano, ¿verdad? O sea, lo que tengo que hacer el producto tensorial con B es plano sobre B. Entonces tengo que tomarme una sucesión exacta de B módulos, no de A módulos. ¿Verdad? De B módulos. Y entonces tengo que hacer el producto tensorial con M tensor B. Y luego ver que es plano. ¿Sí? ¿Sí? Y luego el 4. Si B es un módulo plano y N es plano, entonces la restricción es plana. Pero ahí sí necesito que B sea plano. ¿Sí? Aquí, ¿qué van a utilizar en la parte 3 para demostrar que sea plano? Bueno, en principio van a utilizar que cualquier B módulo es una módulo, ¿verdad? O sea, primero van a utilizar, o sea, que por transporte de estructuras, cualquier B módulo se convierte en una módulo por el transporte de estructuras. ¿Sí? Entonces, cualquier sucesión exacta de B módulos también es una sucesión exacta de A módulos, ¿verdad? En principio. Y entonces, ¿sí? Cualquier sucesión de B módulos, perdón, es una sucesión de A módulos también. La exactitud, eso no. Y entonces ver que cuando yo hago el producto tensorial con B, entonces me queda exacta del B módulo. ¿Sí? A lo mejor tiene su chistecito, o sea, por ese jueguito, ¿verdad? Que tienen que hacer. O sea, tengo que tomarme un homomorfismo inyectivo de B módulos, porque quiero ver que ese es exacto como B módulos. Pero si es inyectivo de B módulos, también es inyectivo como A módulos, ¿verdad? Entonces, si yo hago el producto tensorial con M, me va a quedar que es inyectivo de A módulos. Luego hay que ver qué pasa cuando le hago el producto tensorial con M tensor B y ver qué es lo que pasa y utilizar la asociatividad. Pero sí tienen que demostrarlo, o sea, sí hay en detalle. Se los voy a dejar que lo piensen, sobre todo porque ya es hora. Y también el 3 y el 4. A ver si para la próxima clase empezamos directamente con el 3 y el 4, que ya los traigan escritos y de preferencia que me los enseñen, ya sea en su tablet o algo, y que los enseñen para que los veamos. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, pues así le hacemos. A ver, para empezar, pues Horacio, tú te echas el 3 para la siguiente clase y dejamos a Carlos el 4. ¿Te parece, Carlos? Sí. Ok, entonces Horacio hace el 3 y Carlos hace el 4. Ok, para la siguiente clase. ¿Vale? Bien, entonces, pues ya acabó la clase. Nos vemos el martes, ¿verdad? El martes. Entonces recomiendo a la gente de la UNAM, entonces ya acabamos. ¿Tienen alguna duda? Entonces ya se tienen que ir. Adelante, están libres. Si alguien tiene una duda. Gracias, hasta luego. Keeps moving on. Afraid